Me estaba muriendo, no de la forma heroica y dramática que imaginan los humanos, sino lenta y patéticamente, como una mimada serpiente de jade blanco que acababa de descubrir que era un recurso argumental desechable en la historia de amor de otro. El texto dorado flotaba ante mis ojos serpentinos como una sentencia de muerte. Contemplad cómo Lord Marcus arroja a su serpiente a las arenas de combate imperiales para probar su devoción a la doncella mortal, donde la pitón negra del rival la devorará entera en tan solo 3 minutos. Levanté la cabeza bruscamente. ¿Qué? Efectivamente, Lord Marcus estaba frente a una temblorosa muchacha del pueblo. Sus miradas se cruzaron tal como lo habían predicho los mensajes celestiales. El terror me erizó las escamas blancas como el jade. Mis días en esa mansión estaban contados. Tenía que escapar antes de que el destino sellara mi perdición. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. El bulto de tela se le escapó de las manos a la muchacha, golpeando el suelo pulido con un ruido sordo. Su rostro palideció, el terror se reflejaba en sus delicados rasgos mientras me miraba fijamente. Lord Marcus Chun, acaudalado mercader, maestro de la arena subterránea y mi devoto guardián, me bajó con calma de su hombro y me colocó dentro de mi ornamentado terrario de jade. Arrojó un ratón de campo recién muerto como si ofreciera tributo a un emperador, y luego se anudó la faja de seda de su túnica bordada con deliberada lentitud. ¿Te asusta algo tan insignificante? Su voz era fría como la miel, suave y peligrosa. Pero no se detuvo ahí. Su tono se volvió más cortante como la escarcha que se forma sobre el bambú. Tu única tarea es cuidar a los ratones y alimentar a la serpiente según sus preferencias. Si ni siquiera puedes con eso, lárgate de mi casa. La chica, Tanya, como supe después, contuvo las lágrimas que solo realzaban su frágil belleza. No, Lord Chun. Puedo arreglármelas. Lo haré bien. Dentro de mi prisión de cristal quería gritar. ¿Podrás? Ni siquiera pudo sostener un bulto sin que se le cayera. ¿Y yo? No era más que un espíritu de serpiente mimado y caprichoso. Exigente con la comida, perezoso por naturaleza, existía solo para colgarme con elegancia de la muñeca de Marcus o tomar el sol sobre su pecho musculoso mientras él hacía negocios. Mi comida tenía que consistir en ratones recién nacidos vivos, de no más de 3 días. Para picar, solo los gusanos blandos que se encuentran dentro de los lichis frescos. En resumen, era insoportable. Enviarme a la arena imperial de combate sería como arrojarme a las mismísimas fuentes amarillas de la muerte. Tanya había sido contratada precisamente porque Marcus estaba demasiado ocupado con sus negocios y operaciones clandestinas como para criar personalmente a mis ratones. ¿Por qué tenía que elegir a alguien que parecía enviada por el mismísimo rey del infierno para escoltarme al más allá? De repente la rechoncha ratoncita que tenía delante perdió todo su atractivo. Muy bien, dijo Marcus, sin apartar la vista del rostro de Tanya. Sus instrucciones de alimentación están escritas en pergaminos en el pabellón de las serpientes. Sígalas al pie de la letra. Pero cada 6 días deberá traerme un ratón vivo de exactamente 8 gramos, ni más ni menos. Yo mismo le doy de comer esa. Me señaló directamente con un dedo largo y elegante. Sí, Lord Chan, susurró Tanya con la voz apenas audible. Y eso fue todo. Él había tomado su decisión. El pánico recorrió mi cuerpo serpentino. Me moví frenéticamente por el terrario, mis escamas rozando el jade. Marcus lo notó de inmediato. Su voz se suavizó con esa rara ternura que solo reservaba para mí, un tono que hacía que mi sangre fría se sintiera cálida. ¿Qué te preocupa, Visa? ¿No tienes hambre otra vez? ¿Debería pedir que te traigan los grillos de miel que tanto te gustaron la luna pasada? Sus largos dedos se deslizaron dentro del terrario, rozando suavemente mis escamas. El contacto familiar que solía calmarme ahora me enfurecía. La idea de que esa misma mano pudiera algún día lanzarme a una lucha a muerte con una monstruosa pitón de arena era insoportable. Por puro impulso ataqué clavando mis colmillos en la suave carne entre su pulgar e índice. Marcus ni se inmutó. Soltó una carcajada sonora y divertida. ¿Qué es esto? ¿Intentar envenenar a tu propio amo ahora? ¡Qué desagradecida eres, mi preciosa Visa! ¿Desagradecida?
Él era quien planeaba desecharme por una cara bonita con lágrimas en los ojos. Marcus me malcrió de todos modos. Durante los siguientes 7 días, Tanya apenas lo vio, salvo cuando me traía la comida. Empecé a pensar que quizá aquellos mensajes celestiales habían sido erróneos, simples delirios febriles provocados por comer demasiados ratones alimentados con ginseng. Pero entonces otra línea fulguró ante mis ojos en caracteres de fuego dorado. Hoy comienza. El señor se encuentra con su rival y la doncella sirve vino en el pabellón del Fénix. El triángulo de los destinos despierta. El pabellón del Fénix. Era la casa de vinos más exclusiva de la capital, donde se reunían mercaderes, nobles y poderosos personajes de Lampa. ¿Desde cuándo trabajaba Tanya allí? Antes de que pudiera asimilar la información, Marcus ya se ponía la capa, preparándose para marcharse. Me revolví violentamente en mi cálido terrario, desesperado por detenerlo. Él volvió la vista hacia atrás, con una ceja oscura alzada. «Visa, ¿qué te pasa esta noche?» Saqué la lengua bífida rápidamente, caminando de un lado a otro con creciente urgencia. Usé todos los trucos que conocía para comunicar angustia. «¿Quieres acompañarme?» Su expresión se tornó preocupada. «No, el pabellón estará repleto de mercaderes y luchadores de la arena. Demasiado peligroso para un espíritu tan delicado como el tuyo». Me enrosqué en la espiral de desesperación más densa y dramática que pude concebir. Marcus suspiró con el suspiro de un hombre vencido por su propio afecto. «Normalmente detestas a los extraños y el ruido. ¿Por qué esa insistencia repentina?» Me estudió durante un largo rato. «Bien, pero no digas que no te lo advertí cuando tengas miedo». Abrió la tapa de jade. Exultante me deslicé sobre su muñeca con la gracia del agua que fluye cuesta arriba, y luego apoyé mi cabeza contra su pulso en lo que esperaba que pareciera gratitud. Los labios de Marcus se curvaron en esa sonrisa devastadora que probablemente había doblegado a casas mercantiles enteras. ¿Tan ansioso por salir conmigo? Mírate casi besándome ahora. El pabellón Fénix me abrumó, demasiado ruidoso, demasiado lleno, apestando a vino, humo y sudor. Me encogí nerviosa contra la manga de Marcus. Él soltó una risita, cuya vibración recorrió su pecho hasta mi cuerpo. «¿Ya te asustaste? Y tú eras el que suplicaba venir». Furiosa por la burla, siseé y volví a clavarle los colmillos en el dorso de la mano. Marcus me dio un ligero golpecito en la cabeza con un dedo. «Princesita caprichosa. En cuanto algo te disgusta, me muerdes. ¿Quién más en todo este imperio se atrevería a tratarme así?» Aparté la mirada con la mayor dignidad que una serpiente puede reunir. Sus preguntas retóricas me resultaban indiferentes. «Señor Chun, ¿está herido en la mano?», preguntó un hombre alto y corpulento que se abría paso entre la multitud. Si no recordaba mal, se trataba de Daniel Zhang, un conocido del mundillo clandestino de las peleas de serpientes, supuestamente un socio de confianza. Pero aquella noche también era el hombre que cargaba una gran jaula de bambú que contenía lo que parecía ser una pitón negra descomunal. La bestia era fácilmente 4 veces más grande que yo, sus escamas oscuras como una noche sin luna, y sus músculos se movían bajo su piel. La visión me erizó la piel. Aterrorizado me acurruqué en el cuello de Marcus, escondiéndome contra la cálida curva de su nuca. «Solo un mordisco de mi princesa», respondió Marcus con suavidad, aunque sus ojos se entrecerraron al mirar a Daniel. «Cubre a esa criatura. Das miedo, Visa». Daniel, riendo, cubrió la jaula con un paño de seda. «¿Qué te inspiró a sacar a tu tesoro esta noche?», insistió, dijo Marcus con sencillez, como si eso explicara todo sobre el universo. La mirada de Daniel se detuvo en mí con una intensidad que me erizó la piel. «Es verdaderamente magnífica. Esas escamas blancas como el jade son legendarias. No me extraña que la mimes tanto. Quizás podríamos convertirla en el premio de nuestra próxima apuesta en la arena». La temperatura alrededor de Marcus pareció descender 10 grados. Su expresión se volvió gélida. «Es como si me pidieras el corazón, Zhang». Antes de que pudiera siquiera asentir a su negativa, volvieron a aparecer esos mensajes celestiales flotantes. Se avecina la escena predestinada. La doncella, presa del terror, deja caer la copa de vino.
El señor con frialdad le pregunta por qué trabaja en tantos empleos. El rival interviene con plata, ganándose así su gratitud. El triángulo se consolidó. Giré la cabeza hacia la entrada tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Efectivamente allí estaba Tania, con una bandeja de copas de vino y manos temblorosas. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron en la sala abarrotada, la porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera. Así que los mensajes celestiales sin duda predecían el futuro, lo que significaba que todo lo demás que me habían mostrado también se cumpliría. Me mareé. El pánico se apoderó de mi pequeño cuerpo. Me quedé completamente inerte, colgando indefensa de la muñeca de Marcus como una cinta. ¿Visa? Visa, ¿qué te pasa? La alarma inundó su voz mientras me sostenía con ambas manos. Sin siquiera mirar el desorden en la entrada, espetó, ¿qué significa este alboroto? Si no puedes llevar una simple bandeja sin problemas, ¿por qué trabajas aquí? Tania se quedó paralizada en la entrada, con los ojos llenos de lágrimas, reflejando una patética impotencia. No. No podía permitir que la trama se desarrollara como estaba previsto. Pensando rápido, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y me liberé del agarre protector de Marcus. En lugar de eso me lancé directamente hacia Daniel. Funcionó tal como esperaba. Los ojos de Marcus seguían mis movimientos, la furia y la preocupación se reflejaban en su atractivo rostro. Me deslicé entre el brazo y el torso de Daniel, asomando la cabeza para sacarle la lengua a Marcus 2 veces, un gesto serpentino de desafío. Tu niña tiene carácter, dijo Daniel entre risas, acercándose para rascarme suavemente bajo la mandíbula. ¿Quizás prefiere mi compañía? El rostro de Marcus se ensombreció como una tormenta de verano que se avecinaba. Su voz denotaba una profunda traición. ¿Visa? ¿En serio? Corriendo hacia él. ¿No tienes lealtad alguna? Ya no la llames Visa-chan, bromeó Daniel acariciándome la cabeza con cariño. De ahora en adelante llámala Visa-chan. Me apoyé en su mano, interpretando mi papel a la perfección. Éxito. Ya nadie le prestaba atención a Tania. O eso creía yo. Los celos de Marcus ardían con una intensidad abrasadora. Me atrajo hacia sí de un tirón, casi bruscamente murmurando entre dientes, pequeña serpiente sin corazón. Y sin embargo su mirada se desvió hacia la puerta, donde Tania temblaba. Recitó la misma frase de los mensajes celestiales, fría y cortante como una espada. ¿Por qué desempeñas tantos cargos? Si esto afecta tus deberes en mi pabellón de la serpiente, serás despedida. Los labios de Tania temblaron. No, Lord Chun. Le juro que no afectará a mi trabajo. Daniel intervino con la misma facilidad con la que el aceite deshace las aguas turbulentas. No se preocupe, Lord Chun. Yo me haré cargo del coste del vino roto. No hay necesidad de ser tan duro con la chica. Después de que Tania se retirara, prácticamente huyendo, Daniel le dedicó una sonrisa burlona a Marcus. Lord Chun, ¿que no me deja cuidar de su preciada Visa? Soy un experto en el cuidado de serpientes. Mantendría sus escamas relucientes como la luz de la luna. Marcus le lanzó una mirada que habría congelado el río amarillo. Lárgate, Zan. Hiciera lo que hiciera, el destino nos arrastraba a todos como una corriente imparable. Esa noche tomé una decisión, iba a escapar. Para evitar volver a mi prisión de Jade, me aferré a Marcus como su sombra. Cada vez que intentaba soltarme, me deslizaba de nuevo a su mano o me enroscaba en su brazo con la cola moviéndose obstinadamente. Visa, ¿qué te pasa? Nunca eres tan pegajosa. Su expresión era de desconcierto. Normalmente tengo que persuadirte durante la mitad del tiempo que dura una varita de incienso antes de que siquiera salgas a comer. Me negué a soltarte apretando ligeramente mis espirales. Suspiró derrotado y me llevó a sus aposentos. Bien, has ganado. Pero sabes que el terrario es más seguro para ti. Saqué la lengua imitando una súplica adorable. Marcus soltó una risita, ese sonido grave que me ponía la piel de gallina. Muy bien, princesita. Pero nada de morderme mientras duermo. En el instante en que su respiración se hizo más profunda, aproveché la oportunidad. Me deslicé desde las sábanas de seda hasta el suelo,
y luego sobre la madera pulida hacia la ventana iluminada por la luna. La libertad estaba tan cerca que casi podía saborearla. ¿Ir a algún sitio? Me quedé paralizada. Marcus estaba de pie entre la ventana y yo con los brazos cruzados, aún completamente vestido a pesar de la hora. Sus ojos brillaban a la luz de la luna como jade oscuro. No había dormido en toda la noche. Me estaba poniendo a prueba. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de tu extraño comportamiento? Su voz era suave, casi triste. Has estado actuando de forma extraña desde que visitamos el pabellón Fénix. ¿No me dirás que te preocupa? En vez de eso, me dirigí rápidamente hacia la puerta. Me sujetó con delicadeza pero con firmeza, levantándome hasta ponerme a su altura. Visa. Háblame. ¿Acaso no me he ganado tu confianza? Si tan solo supieras. Pensé con desesperación que en realidad no soy una simple mascota. Que soy un espíritu de serpiente demasiado perezoso para cultivar por completo una forma humana. Que puedo comprender cada palabra que dices, cada matiz y significado. Que intento salvarnos a ambos de un destino escrito en fuego celestial. Incapaz de explicarlo, lo mordí de nuevo, no con fuerza, solo lo suficiente para expresar mi frustración. Ni siquiera se inmutó. Si estás decidida a huir, no te detendré, pero que sepas esto, Visa, donde quiera que vayas te encontraré, aunque deba registrar cada provincia del imperio. Sus ojos reflejaban una sinceridad tan cruda que algo en mi interior flaqueó, pero los mensajes celestiales habían sido claros. La arrojaría a la arena. No podía arriesgarme. En el instante en que aflojó un poco el agarre, ataqué como un rayo, escabulléndome entre sus dedos y lanzándome hacia la ventana. Caí al suelo afuera con una torpe caída, y luego me deslicé tan rápido como mi cuerpo blanco me lo permitió hacia el muro del jardín. Detrás de mí oí la voz de Marcus, cargada de resignación. Que así sea, princesita, pero esto no ha terminado. Durante 3 días volví a vivir como una serpiente salvaje, cazando ratones en los arrozales, escondiéndome de los granjeros y extrañando la calidez de Marcus con un dolor casi físico. Había olvidado lo agotador que era sobrevivir de verdad. Sin terrario para arrendajos, sin control de temperatura, sin ratones gourmet entregados puntualmente, solo hambre, miedo y la constante amenaza de ser devorado por algo más grande. Al 4.º día tomé una decisión desesperada. Si lograba cultivar lo suficiente para adoptar una forma semihumana, podría explicarle todo a Marcus, advertirle sobre la conspiración y tal vez cambiar nuestro destino. Encontré un lugar tranquilo bajo un sauce junto al río y comencé las técnicas de meditación que había estado evitando durante décadas. Ejercicios de respiración, circulación de energía, visualización de la forma humana fue un suplicio, como intentar remodelar toda mi existencia desde dentro. Pero poco a poco, agonizantemente lento, sentí que el cambio comenzaba. Mi cola se dividió y se reformó. Las escamas se desprendieron por zonas. Mi cabeza de serpiente comenzó a redondearse, a cambiar. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Alcé la vista y vi a 3 hombres de aspecto rudo rodeando mi cuerpo medio transformado, cazadores, a juzgar por su equipo, y por las bolsas que llevaban al hombro, cazadores de serpientes. Es una bestia espiritual, susurró uno con los ojos brillantes de codicia. ¿Sabes cuánto pagan en el mercado negro por las partes de bestias espirituales? El terror me invadió. En este estado vulnerable de transformación a medias, estaba indefenso. Intenté completar la transformación para volverme completamente humano o completamente serpiente, pero la energía no respondía. Estaba atrapado con manchas de escamas blancas sobre piel de apariencia humana, la mitad inferior de mi cuerpo aún serpentina y mi rostro en un punto intermedio entre ambas formas. Los cazadores avanzaban con redes y ganchos de hierro. «Déjenla». La voz resonó en el aire como una espada al ser desenvainada. Frío, peligro absoluto. Marcus entró en el claro, y no estaba solo. Detrás de él había al menos 20 guardias armados de su casa. Los cazadores le echaron un vistazo a la cara y huyeron. Marcus se acercó despacio como si temiera que volviera a escapar. Su mirada recorrió mi grotesco cuerpo a medio formar sin rastro de repugnancia, solo con una mezcla de preocupación y una irritante ternura. Así que, dijo en voz baja. Al fin y al cabo, eres un espíritu. Lo sospechaba,
pero has sido muy buena fingiendo lo contrario. Intenté hablar, pero mis cuerdas vocales quedaron atrapadas entre los siseos de la serpiente y el habla humana. El resultado fue un horrible sonido ahogado. No te esfuerces, dijo. Se quitó la túnica y la colocó sobre mis partes íntimas. La transformación no está completa. Necesitas tiempo y energía. Me alzó en brazos como si no pesara nada, lo cual, dado mi estado actual de semiexistencia, probablemente era cierto. ¿Me has estado siguiendo?, logré articular con voz ronca y entrecortada. Desde el momento en que te fuiste, sus brazos se tensaron ligeramente. ¿De verdad creías que te dejaría vagar sin protección? He tenido guardias siguiéndote desde la primera noche. ¿Pero por qué? La pregunta surgió como un susurro entrecortado. Los mensajes decían, me desecharías. ¿Mensajes? Frunció el ceño genuinamente confundido. Visa, ¿qué mensajes? Y así, mientras me llevaba de vuelta a la mansión, le expliqué todo. Las predicciones celestiales que aparecieron ante mis ojos, la trama predicha sobre su enamoramiento de Tanya, la escena en la arena. Todo. Marcus escuchó en silencio hasta que terminé con una expresión indescifrable. Ya veo, dijo finalmente. ¿Esos mensajes te decían que te descartaría por una mujer humana y te enviaría a la muerte? Asentí con tristeza contra su pecho. Visa. Se detuvo para mirarme. Mírame. Sostuve su mirada oscura con reticencia. Compré esa finca en la provincia del sur, la que tiene las aguas termales que tanto te gustaron cuando la visitamos el año pasado. Llevo meses renovándolo. Parpadeé confundida. Contraté a Tanya porque necesitaba a alguien que se encargara de tu cuidado durante la reforma. Se suponía que nos iríamos juntos el mes que viene. Su voz era paciente, como si le explicara algo a un niño. El estadio que mencionó Daniel. He estado desmantelando mis operaciones de combate, Visa. Para siempre. Iba a regalarle todas mis serpientes de arena restantes como obsequio de despedida. El mundo pareció tambalearse. ¿Enamorarse de una mujer humana? Sonrió y esa sonrisa transformó su rostro en una expresión cálida y vulnerable. Me enamoré de un espíritu serpiente pequeño, testarudo, temperamental y consentido hace años. ¿Por qué buscaría en otra parte? Pero Tanya es hermosa. Y humana. Y completamente aterrorizada por las serpientes, interrumpió, lo que la hacía perfecta para gestionar tu suministro de alimentos sin encariñarse demasiado. Necesitaba a alguien profesional, no sentimental. Me sentí como el mayor tonto del mundo. Oh sí. Reanudó la marcha. Ahora vamos a llevarte a casa y a que te transformes como es debido. Después de todo, tenemos que preparar un viaje de renovación. A menos que prefieras seguir huyendo por culpa de mensajes misteriosos. A pesar de todo, logré soltar una risita débil, una especie de siseo entrecortado. No. Basta de correr. Bien. Porque estaba dispuesto a seguirte durante años si fuera necesario. Su tono se volvió serio. Visa, sean cuales sean estos mensajes, profecía, ilusión o prueba, necesito que confíes en mí, no en ellos. ¿Puedes hacerlo? Envuelto en su bata, entre sus brazos con la verdad finalmente clara entre nosotros, asentí. Sí, susurré. Confío en ti. De vuelta en la mansión, Marcus me llevó a una sala de cultivo privada que al parecer, llevaba semanas preparando. Velas impregnadas de energía espiritual, cojines dispuestos en círculos de meditación, pergaminos con técnicas de transformación cubrían las paredes. ¿Sabías que era un espíritu todo este tiempo? Pregunté, ahora capaz de articular palabras casi humanas. Desde el principio. Encendió las velas una a una. Las serpientes comunes no tienen escamas blancas como el jade ni entienden el lenguaje humano. No muestran preferencia por ciertos alimentos ni se enfurruñan cuando están disgustados. Creías que te escondías, pero princesita, eras adorablemente obvia. El calor me inundó la cara, o al menos las partes humanas de mi rostro. ¿Por qué no dijiste nada? Esperaba a que confiaras en mí lo suficiente como para revelarte. Se sentó a mi lado en los cojines. En este imperio se caza a los espíritus.
Si no estabas lista para mostrarme tu verdadera forma, tenías tus razones. No iba a obligarte. La dulzura de su voz me conmovió profundamente. Lo siento, dije en voz baja. Debí haber confiado en ti en lugar de en esos mensajes misteriosos. Bueno, hablando de esos mensajes. Marcus sacó un pequeño amuleto de jade del bolsillo interior. ¿Te resulta familiar? Entrecerré los ojos y me quedé sin aliento. El amuleto tenía el mismo estilo de caracteres que los mensajes celestiales. Grabado en una escritura antigua. Esto estaba en tu terrario, explicó, escondido bajo la arena. Lo encontré ayer cuando estaba limpiando. Es un hechizo de ilusión de baja calidad, probablemente colocado por alguien que quería manipularte. Se me heló la sangre. ¿Quieres decir que alguien intentaba hacerme huir? ¿O hacerme parecer poco fiable ante ti, creando así una brecha entre nosotros? Su expresión se ensombreció. La pregunta es ¿quién y por qué? Antes de que pudiera responder, se oyeron gritos desde fuera, seguidos de un choque de armas. Marcus se puso de pie al instante interponiéndose entre la puerta y yo. Quédate aquí. No salgas de esta habitación, Marcus. Confía en mí, dijo con firmeza, y entonces se marchó. Intenté levantarme para seguirlo, pero mi cuerpo a medio formar no respondía. Estaba atrapado entre formas inútiles. Otro mensaje irrumpió ante mis ojos. El rival ataca esta noche. Quiere el espíritu para sí mismo. La ha querido desde el principio. Si Lord Chunkae Visa será llevada a la arena a luchar hasta rendirse o morir. Pero esta vez, debajo del mensaje, vi algo que no había notado antes, unos caracteres diminutos que identificaban la fuente. La casa de adivinación de Zen. Daniel Zhan. Él había estado detrás de los mensajes desde el principio. Reuní hasta la última gota de energía espiritual que poseía y la impulsé. Superé el dolor, superé la resistencia, forzando mi transformación hacia adelante por pura desesperación. Los huesos se quebraron y se reformaron. Las escamas cayeron como nieve. Mi mitad inferior de serpiente se partió, se alargó y se separó en piernas. Cuando la transformación finalmente se completó, me desplomé en el suelo jadeando, pero seguía siendo humano. Completamente humano, aunque desnudo y temblando. Tomé la túnica de Marcus de antes y me la puse, luego entré de golpe por la puerta. El patio principal era un caos. Los hombres de Daniel luchaban contra los guardias de Marcus, con las espadas reluciendo a la luz de las antorchas. En el centro, Daniel y Marcus se rodeaban, ambos armados. Llevas meses robándome, Zen, decía Marcus con una calma mortal mientras esquivaba un golpe. El dinero confía en los secretos, pero no la aceptarás. Es un desperdicio para ti, gruñó Daniel. Un espíritu tan singular debería estar en la arena, ganándose la vida con gloria y oro. La tienes como mascota. Es una vergüenza. No es una propiedad. Todo es propiedad si se conoce su precio. Daniel se abalanzó. Marcus se hizo a un lado, pero no lo suficientemente rápido. La hoja le rozó el hombro haciéndole sangrar. ¡Alto! Mi voz humana de verdad, resonó en el patio. Todos se quedaron paralizados. Di un paso al frente con piernas temblorosas, la túnica de Marcus ondeando tras de mí como seda imperial. Daniel Zeng, ustedes colocaron el hechizo de ilusión. Ustedes enviaron las falsas profecías. Querías que huyera para poder capturarme y llevarme a tu arena. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par al verme en forma humana. El espíritu que transformaste. Soy Visa, hija del clan de la Serpiente Blanca de las montañas occidentales. Me erguí en toda mi altura, que, la verdad, no fue muy impresionante, pero lo intenté. Y has insultado gravemente tanto mi honor como la confianza de mi compañera. ¿Tu compañero elegido? Daniel miró entre Marcus y yo, comprendiendo la situación. ¿Te encariñaste con él? Un humano. ¿Es tan difícil de creer? Marcus se había acercado a mí, olvidando aparentemente su hombro herido, y su mano encontró la mía, entrelazando nuestros dedos. ¿De verdad creías que la tenía solo como una mascota exótica, Zen? El rostro de Daniel se contrajo de rabia y humillación. Tú
¿Tú le entregaste tu corazón a un mercader? ¿Y qué hay del orden establecido? Los espíritus se unen con espíritus. Los espíritus toman sus propias decisiones, dije fríamente. Y yo elijo a Marcus. Lo que sucedió a continuación ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Daniel se abalanzó, no sobre Marcus, sino sobre mí. Marcus se interpuso, recibiendo una hoja destinada a mi corazón que le atravesó el pecho. El tiempo pareció detenerse. Marcus se tambaleó, la sangre salpicando sus túnicas de seda como crisantemos rojos. Sus ojos encontraron los míos, aún llenos de esa irritante ternura incluso cuando la vida comenzaba a abandonarlos. ¿Te lo dije?, susurró. No dejaré que nadie lo sepa. ¿Te lastimé? Se derrumbó. Algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, sino algo más profundo, algo fundamental en mi esencia espiritual. Un poder brotó de mi cuerpo en oleadas de luz blanca tan brillante que todos tuvieron que protegerse los ojos. Mi nueva forma humana ardía con una energía que había estado reprimiendo durante décadas, incluso siglos. Una energía que había sido demasiado perezosa, demasiado cómoda, demasiado cobarde para abrazar por completo. Cuando la luz se desvaneció me encontré transformado de nuevo, pero no de vuelta a mi forma de serpiente. En cambio había alcanzado lo que pocos espíritus logran, la ascensión espiritual completa. Mi forma humana era perfecta, estable, radiante de poder. Y yo estaba furiosa. Le hiciste daño, le dije a Daniel. Mi voz resonó con una resonancia sobrenatural. Me manipulaste, traicionaste su confianza y ahora has herido a la persona que más amo en este mundo. Daniel intentó huir. No había dado ni 3 pasos cuando ya estaba frente a él, moviéndome más rápido que el pensamiento. Podría matarte, dije con naturalidad, pero eso sería demasiado misericordioso. En vez de eso, le puse una mano en la frente. Gritó cuando alcancé su núcleo espiritual y corté su conexión con el cultivo. No lo suficiente para matarlo, pero sí para que jamás volviera a practicar las artes espirituales. Viviría el resto de su vida como un humano común, atormentado por los recuerdos de un poder que jamás podría recuperar. Se desplomó en el suelo, llorando. Yo ya me dirigía hacia Marcus, arrodillándome junto a su cuerpo inerte. La sangre empapaba las piedras del patio bajo sus pies. No, 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 no. Mis manos se cernían sobre la herida de su pecho, irradiando una energía curativa que desconocía poseer. No te atrevas a morir, Marcus Chan. No después de que por fin me di cuenta de que yo también te amo, hombre exasperante. Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos por el dolor pero conscientes. Demasiado alto. Intentaba descansar. Un sollozo me brotó de la garganta. Te estás muriendo y encima haces bromas. No se estaba muriendo. Tosió y le salieron salpicaduras de sangre en los labios. Necesita más. Más que esto. Pero podía sentir la gravedad de la herida, lo cerca que estuvo de la muerte. ¿Qué hago? Miré desesperadamente a los guardias. Busca un médico. Ahora mismo. Visa. La mano de Marcus encontró la mía débilmente. El manual de cultivo. Tu madre. Me lo dio. El manual. El que mi madre le había entregado durante nuestra visita familiar. La que trata sobre el cultivo simbiótico del espíritu humano. ¿Qué hay de eso? Página 17. Su voz se apagaba. Emergencia. Vinculación. Jamás leería ese maldito manual. Lo había evitado a toda costa porque el cultivo me parecía tedioso y aburrido. Ahora daría cualquier cosa por haberme aprendido cada palabra de memoria. Que alguien consiga ese manual. El libro verde en el estudio de Lord Chen. Grité. Un guardia salió corriendo. Quédate conmigo, le supliqué a Marcus, canalizando en él energía curativa tan rápido como podía generarla. Solo quédate conmigo. Me prometiste que iríamos juntos a la finca del sur. Me lo prometiste. ¿Lo decías en serio? Sus ojos se esforzaban por enfocar mi rostro. Tú. Ámame. Sí, imbécil. Te amo.
Te he amado probablemente desde el día en que me recogiste en esa cuneta y decidiste llevarte a casa una serpiente cualquiera. Simplemente fui demasiado estúpido y perezoso como para transformarme en humano y decírtelo como es debido. Una leve sonrisa curvó sus labios. Estúpido, perezoso y temperamental, pero mío. Tuyo, asentí con vehemencia. Siempre tuyo. Así que no puedes morir, ¿entendido? El guardia regresó con el manual, cuyas páginas revoloteaban. Lo arrebaté y con manos temblorosas encontré la página 17. Técnica de vinculación de emergencia para compañeros gravemente heridos. Cuando un compañero vinculado sufre una lesión que pone en peligro su vida, el compañero espiritual puede transferir directamente su base de cultivo para mantener su fuerza vital. Advertencia. Esto reducirá significativamente el nivel de cultivo del espíritu. El espíritu podría volver a su forma base. Solo realícelo si es absolutamente necesario. No lo dudé. Coloqué ambas manos sobre el corazón de Marcus y abrí todas las puertas de mi energía espiritual. Siglos de poder acumulado, la herencia de mi linaje, todo lo que era, lo vertí en él. El mundo se volvió blanco. Cuando recuperé la visión, era de nuevo una serpiente pequeña, de escamas blancas, débil. Había perdido por completo mi forma humana, regresando al día en que Marcus me encontró. Pero Marcus respiraba. La herida en su pecho había cicatrizado, y el color volvía a su rostro al fusionarse mi fuerza vital con la suya, sanando desde dentro. Abrió los ojos y ahora eran distintos. Aún oscuros, aún inconfundiblemente suyos, pero con un tenue brillo. Un rastro de mi esencia espiritual ahora habitaba en él, uniéndonos de una forma que trascendía las palabras o las promesas. Visa. Se incorporó lentamente llevándose la mano al pecho, donde había estado la herida. Solo quedaba una leve cicatriz. Entonces me vio diminuta y serpentina, exhausta, sobre las piedras a su lado. Su expresión se quebró mostrando una vulnerabilidad cruda. No. No, ¿qué hiciste? Me alzó en brazos con manos temblorosas. ¿Renunciaste a tu forma humana? Por mí. Le rocé la palma de la mano con la lengua, aunque débilmente. Valió la pena, habría dicho si pudiera hablar. Eres terco, desinteresado, ridículo. Su voz se quebró. No merezco este sacrificio. Le mordí el pulgar suavemente. Cállate. Sí que lo eres. Parecía entenderlo de todos modos, porque rió, una risa entrecortada y acuosa. Yo también te quiero, ¿sabes?, dijo por si no había quedado del todo claro. Me acurruqué en sus manos, exhausta pero en paz. A nuestro alrededor, los guardias habían sometido a los últimos hombres de Daniel. La amenaza había terminado. Habíamos sobrevivido. Pero mientras Marcus me llevaba de vuelta a la mansión, abrazándome contra su pecho, oí su susurro: te ayudaré a transformarte de nuevo, sin importar cuánto tiempo lleve ni los recursos que sean necesarios. Te lo prometo, Visa, recuperarás tu forma humana. Y esta vez, seré yo quien te proteja. Le creí. Fiel a su palabra, Marcus se volcó en ayudarme a recuperar mi forma humana. Cerró todas sus operaciones comerciales durante un mes, para sorpresa de todos sus conocidos, y se dedicó por completo a mi recuperación. La renovación de la finca del sur se pospuso. El serpentario se clausuró definitivamente y todos los animales fueron liberados o realojados. Incluso Tania fue trasladada a un negocio textil propiedad de Marcus, donde no había serpientes involucradas de ninguna manera. Todo su mundo se redujo a un solo objetivo: yo. Empezamos por lo básico. Cada mañana, Marcus me llevaba a la sala de cultivo y se sentaba conmigo mientras meditaba. El manual de cultivo simbiótico se convirtió en nuestra guía. Ahí dice que, como ahora estamos unidos, podemos compartir la energía del cultivo. Marcus leyó en voz alta, mientras su dedo recorría la página. Tu pérdida se convierte en mi punto de partida. Puedo cultivar técnicas espirituales y devolverte esa energía. Levanté la cabeza del regazo donde había estado acurrucada en él. Eso sonaba prometedor, pero requiere. Hizo una pausa, con un leve rubor en las mejillas. Cercanía física. Contacto piel con piel, concretamente. Le saqué la lengua en broma. Qué conveniente.
Me tocó la nariz. No me mires así. Esto es cultivo serio, no una excusa. Se corrigió, se aclaró la garganta. En fin. Comencemos. El proceso fue extraño e íntimo de maneras que no había anticipado. Marcus me colocaba contra su pecho desnudo, sus manos acariciaban suavemente mis escamas y luego comenzaba su propia meditación. Sentía su corazón latir con fuerza y constancia, y bajo ese latido, el pulso de la energía espiritual que comenzaba a fluir. Al principio no pasó nada. Luego, poco a poco, sentí como una calidez se filtraba en mi interior exhausto. No era mi propia energía, sino la suya, filtrada a través del vínculo que habíamos forjado. Estaba funcionando. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Lentamente, agonizantemente lento, sentí que mis reservas espirituales comenzaban a reponerse. Y Marcus también cambió. Las técnicas de cultivo humano combinadas con el rastro de mi esencia en su interior, lo estaban transformando en algo que no era ni completamente humano ni espiritual, sino una mezcla única de ambos. Sus reflejos se agudizaron. Su esperanza de vida se prolongó. Su ya considerable fuerza aumentó. Me estoy volviendo menos humano, observó una tarde estudiando su reflejo. Sus ojos ahora brillaban con un tenue resplandor permanente en la oscuridad. ¿Crees que eso me molesta? Froté mi cabeza contra su mano. ¿Te molesta? Ni un poco, respondió comprendiéndome como siempre. Si esto es lo que se necesita para estar verdaderamente unida a ti, con gusto me convertiría en algo completamente nuevo. 6 meses después del ataque, logré mi primera transformación parcial. Solo mi cabeza adquirió forma humana, mientras que mi cuerpo permaneció serpentino. Marcus estaba tan emocionado que literalmente saltó de alegría. «Lo hiciste. Visa, lo hiciste». «Me veo ridícula», logré decir con mi boca reformada, mirando mi reflejo, cabeza humana sobre cuerpo de serpiente. «Estás preciosa», insistió besando mi frente que reflejaba una profunda confusión. «Esto es un avance». 9 meses después, podía mantener la parte superior de mi cuerpo en pie durante 1 hora aproximadamente antes de que el cansancio me obligara a parar. 1 año después, logré transformarme por completo de nuevo, aunque solo pude mantener la transformación un día antes de necesitar descansar en forma de serpiente. «Seguiremos trabajando», me aseguró Marcus durante uno de mis periodos de recuperación. «No hay prisa». Pero pude ver la añoranza en sus ojos cuando me miró en forma humana, el deseo de tratarme como a una igual, de hablar cara a cara, de, bueno, otras cosas. Una noche, unos 18 meses después del ataque, logré mantener mi forma humana durante 1 semana entera. Marcus estaba de viaje por negocios que por fin había retomado, y decidí darle una sorpresa. Rebusqué en el armario que con optimismo había llenado de prendas femeninas de mi talla. Elegí una sencilla pero elegante bata de seda blanca, que hacía juego con mis escamas. Me arreglé mi larga cabellera blanca, que al parecer combinaba con mi pelaje de serpiente, y esperé en su estudio, practicando sentarme como una dama humana en lugar de enroscarme como la serpiente que había sido durante tanto tiempo. Cuando Marcus regresó al anochecer, oí sus pasos acercándose, deteniéndose luego en el umbral. «Visa». Su voz era dubitativa, casi temerosa de creerlo. «Hola, Marcus», dije poniéndome de pie sobre unas piernas que aún me resultaban extrañas. «¿Me echaste de menos?» Cruzó la habitación en 3 zancadas y me atrajo hacia sí, para luego soltarme de inmediato, manteniéndome a distancia como si temiera que me rompiera. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con urgencia. «¿Cuánto tiempo puedes mantener este formulario?» «Llevo 1 semana», admití. Creo que ahora está estable». «Muy estable». Algo brilló en sus ojos, alivio, alegría, deseo, amor, todo mezclado en una expresión tan intensa que sentí que me flaqueaban las rodillas. «1 semana», repitió lentamente. «Visa. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Que tu método de cultivo funcionó? ¿Que por fin podemos?» Se interrumpió apretando la mandíbula. «Que podamos estar juntos como es debido. Como iguales. Si tú quieres, claro. No quiero dar nada por sentado». Lo agarré por la bata y lo jalé hacia mí. «Marcus Chan, si no me besas ahora mismo,
te voy a morder otra vez. Se rió contra mis labios. Ahí está mi princesa temperamental. Y entonces me besó y fue dulce, intenso, desesperado y tierno a la vez. Sus manos acariciaron mi rostro como si yo estuviera hecha de jade precioso, y yo rodeé su cuello con mis brazos, y nos besamos hasta que tuvimos que separarnos para respirar. Llevo tanto tiempo queriendo hacer esto, confesó, apoyando su frente contra la mía. Desde el día en que te encontré al borde del camino, si te soy sincero, incluso cuando eras completamente serpiente, supe que había alguien increíble detrás de esas escamas blancas como el jade. Eres raro, le dije con cariño. ¿Quién se enamora de una serpiente? ¿Un hombre que reconoce a su alma gemela en cualquier forma? Respondió con sencillez. Esa noche cultivamos juntos una conexión completamente nueva. No solo transferencia de energía espiritual, sino la completa unión simbiótica que prometía el manual. ¿Y si perdía mi forma humana a mitad de camino y tenía que terminar como una serpiente muy nerviosa enroscada alrededor de su cuerpo, que lo miraba con mucha diversión? Marcus simplemente se reía, me abrazaba y me susurraba que me amaba sin importar la forma que tomara. 2 años después del ataque podía mantener la forma humana indefinidamente. Mi cultivo no solo se había recuperado, sino que había superado mi nivel anterior. Esto fue gracias a la ayuda constante de Marcus y al vínculo único que compartíamos. Nos habíamos establecido y disfrutábamos de una vida tranquila juntos. Marcus dirigía su negocio mercantil, yo me encargaba de la casa y pasábamos las tardes cultivando la tierra o simplemente disfrutando de la compañía mutua. Para los demás parecíamos un acaudalado mercader y su misteriosa esposa. Pocos conocían mi verdadera naturaleza. Pero Marcus quería más. Deberíamos hacerlo oficial, dijo una mañana durante el desayuno. Levanté la vista de Miss Kanji. Oficial. Matrimonio. Una ceremonia en toda regla, con testigos, contratos y todo lo que hacen los humanos. Evitaba mirarme a los ojos, absorto de repente en su taza de té. ¿O acaso crees que es innecesario? Sé que los espíritus no siempre siguen las costumbres humanas. Sí, lo interrumpí. Parpadeó. Sí. Sí, tonto. Me casaré contigo. Te habría dicho que sí hace 2 años si me lo hubieras pedido. Su sonrisa podría haber iluminado toda la provincia. De verdad. De verdad. Aunque debo advertirte que mi madre tendrá opiniones al respecto. Muchas opiniones. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. De acuerdo. Tu madre. La matriarca serpiente blanca de las montañas occidentales, capaz de matar con la mirada. No te preocupes, dije dulcemente. Ella ya te aprecia. Le regalaste ese bolso de Hermès, ¿recuerdas? El mensajero fue enviado esa misma tarde. 3 días después mi madre llegó en una litera llevada por 4 espíritus menores de serpientes, con aspecto de reina de visita. Marcus la recibió en la puerta con la misma serenidad que mostraba en las negociaciones difíciles, es decir, estaba aterrorizado, pero lo disimulaba bien. Señora, dijo haciendo una reverencia. Gracias por venir. Mi madre pasó junto a él entrando en la mansión, observando cada detalle con ojos penetrantes. ¿Así que quieres casarte legalmente con mi hija? Sí. ¿Por qué? Se giró bruscamente para mirarlo. Podrías tener a cualquier mujer humana. ¿Por qué elegir un espíritu de serpiente que probablemente te sobrevivirá siglos? Porque la amo, dijo Marcus sencillamente. Porque es valiente, testaruda, temperamental y bondadosa. Porque me salvó la vida. Porque me hace reír. Porque no puedo imaginar mi existencia sin ella. Hizo una pausa. Y como ya está unida a mí espiritualmente, bien podríamos hacerlo oficial en todos los sentidos. La expresión severa de mi madre se suavizó ligeramente. Al menos eres honesto. Ella lo rodeaba como una depredadora. ¿Entiendes a qué te comprometes? Los espíritus no son compañeros fáciles. Somos posesivos, celosos y exigentes. Guardamos rencor durante décadas. Yo ya soy posesivo, celoso y exigente, respondió Marcus. Y una vez guardé rencor a un socio durante 7 años. Creo que nos complementamos bien. A pesar de sí misma, mi madre se rió.
Tienes espíritu humano. Muy bien. Espera, interrumpí, dando un paso al frente. Antes de dar tu bendición, hay algo que debes saber. Lo expliqué todo, las falsas profecías, la traición de Daniel, el ataque, mi sacrificio, el vínculo que nos unió. Mi madre escuchó en silencio. Cuando terminé se volvió hacia Marcus con un nuevo respeto en los ojos. ¿Aceptaste un vínculo que te redujo a algo que no era ni humano ni espíritu? Preguntó Marcus con alegría. ¿Y tú? Me miró, ¿renunciaste a tu pleno desarrollo para salvar a un humano? También con alegría asentí. Mi madre permaneció en silencio un largo rato. Luego suspiró y de repente dejó de parecer una matriarca temible para convertirse en una madre preocupada. ¿De verdad lo quieres? Lo amo de verdad, confirmé. Y él te ama tanto que ha cambiado su propia naturaleza. Marcus asintió. Sacó una pequeña caja de madera de entre sus ropas. Entonces supongo que debería darte esto. Ha estado en nuestra familia durante 8 generaciones, esperando a alguien digno. Dentro de la caja había 2 anillos de jade, uno blanco y otro verde oscuro, bellamente tallados con motivos de serpientes que parecían moverse con la luz. Anillos de unión, explicó mi madre. Conectarán vuestras energías vitales para siempre. Compartiréis no solo el cultivo sino también la vida. Cuando uno muere, el otro le sigue. Es el compromiso más elevado que nuestra especie puede asumir. Marcus extendió la mano hacia el anillo oscuro sin dudarlo. ¿Dónde firmo? Los labios de mi madre se crisparon. No firmes, idiota. Simplemente te lo pones. Pero una vez puesto, es para siempre. Ni siquiera la muerte romperá ese vínculo. Bien, dijo Marcus con firmeza, y se puso el anillo en el dedo. El jade brilló cálidamente para luego convertirse en una suave pulsación constante contra su piel. Tomé el anillo blanco con manos temblorosas y me lo puse. En el momento en que nos sentamos lo sentí, la magnitud de nuestro vínculo, más profundo de lo que jamás había imaginado. Su latido se convirtió en el mío. Su aliento se convirtió en el mío. Ya no éramos 2 seres separados, sino una sola existencia en 2 cuerpos. Oh, susurré. Oh, qué intenso. Marcus sonrió. Es bueno o malo. Bueno, lo logré. Definitivamente bueno. Puedo sentir todo lo que sientes. Entonces sabes cuánto te amo. Sí, dije en voz baja porque podía. La profundidad de su devoción era ahora palpable, envolviendo mi alma como una cálida calidez. Mi madre nos observaba con ojos sospechosamente brillantes. Bueno, supongo que solo queda la ceremonia oficial. Hizo una pausa. ¿Y nietos? Quiero al menos 5. Mamá, grité. Marcus solo se rió. 5 años después, la mansión había cambiado mucho. Lo que antes había sido la austera residencia de un señor mercader era ahora un hogar cálido y lleno de vida. Estaba en el jardín, observando a Marcus enseñarle a nuestra hija de 3 años a sostener una mariposa sin lastimarla. Había heredado su cabello oscuro y mis ojos verde jade, y ya podía transformarse entre humana y una pequeña serpiente blanca, generalmente cuando quería evitar la hora de dormir. Mamá, mira. Aterrizó en la nariz de papá. Dio un gritito de alegría. Marcus bizqueó intentando verlo, lo que la hizo reír. Nuestro hijo de apenas 6 meses dormitaba en mis brazos, se le veían unas diminutas escamas en los hombros, donde su naturaleza espiritual aún se estaba desarrollando. Tu madre envió otra carta, llamó Marcus. Quiere saber cuándo vamos a visitarte y vuelve a preguntar por los 5 nietos. Dile que con 2 basta. Volví a llamar. Dice que 2 es un buen comienzo. Me reí mientras acomodaba a mi hijo dormido. Hace 5 años me aterrorizó una profecía que resultó ser falsa. Huí de lo mejor de mi vida, casi destruyéndonos a ambos en el proceso, y aprendí de la peor manera posible lo que realmente significa la confianza. Ahora estaba en nuestro jardín, viendo a mi esposo, con quien comparto un vínculo muy fuerte, enseñarle a nuestra hija sobre la ternura, sintiendo el pulso constante de su corazón a través de nuestros anillos, sabiendo que sin importar los desafíos que vinieran, los enfrentaríamos juntos. Los mensajes celestiales nunca regresaron.
Quizás solo habían sido una herramienta de Daniel. Quizás cumplieron su propósito al traernos a Marcus y a mí hasta este punto. Tal vez el universo tenía sentido del humor. Ya no me importaba. Tenía todo lo que nunca supe que quería. Visa. Llamó Marcus. Ven, tienes que ver esto. Nuestra hija se había transformado en una diminuta serpiente blanca y ahora estaba enroscada alrededor de la mariposa, siseándole con posesividad. Eso lo saca de ti, me informó Marcus con ojos brillantes. Claro que no. Protesté mientras recordaba la primera vez que lo mordí. Temperamental. Contó con los dedos. Posesivo. Dramática. Completamente convencida de tener razón incluso cuando se equivoca. Lo besé para que se callara, y se rió contra mi boca. Nuestra hija hacía arcadas. ¡Qué asco! Mamá y papá están siendo repugnantes otra vez. Acostúmbrate, le dijo Marcus con seriedad. Vamos a ser repugnantes durante al menos el próximo siglo. Y lo fuimos. Realmente lo fuimos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. Gracias por verla.